Bien, voy a hablar de la articulación temporomaxilar o articulación ATM. Bien, tipo de articulación. Esta articulación es del tipo bicondilia. Tenemos el cóndilo del maxilar inferior y el cóndilo del temporal. Bicondilia. Bien, superficies articulares. Vamos a tener dos del temporal y una del maxilar inferior. ¿Cuáles son las dos del temporal? Del temporal vamos a tener el cóndilo del temporal, ¿sí? Y la cavidad glenoidea también del temporal, pero no es toda la cavidad glenoidea en sí, sino la porción articular, que es la porción que está antes de la cisura de Glaser. También se lo llama porción preglaseriana. Entonces tenemos estas dos. Y en cuanto al maxilar inferior, tenemos el cóndilo del maxilar inferior. Vale rescatar que menciona el Rouvier, yo uso el Rouvier de novena edición, que no es todo el cóndilo, sino que divide el cóndilo en una vertiente anterior, y una vertiente posterior. Ambas vertientes ¿sí? Están separadas por un borde romo que tiene la misma dirección que tiene este cóndilo. Entonces, en fin, dice, del cóndilo las porciones articulares son la vertiente anterior, ¿sí? Y parte cercana de lo que es la vertiente superior. No especifica qué tanto, así que no sé hasta qué parte de la vertiente posterior es. Cada una de, tanto esta como esta superficie articular, ambas están recubiertas por un tejido fibrocartilaginoso. Bien, medios de adaptación. Como ambas cosas son convexas, tanto esta como esta, no tienen una correspondencia exacta, por lo que necesitan de un medio de adaptación que va a ser un menisco fibrocartilaginoso interarticular, ¿sí? Que va a estar entre medio de estas dos cosas. Ahora, este menisco va a tener una cara superior. Voy a usar un dibujo para explicarlo un poquito mejor, ¿sí? Es el dibujo que está en este lado, este dibujo, ¿sí? Va a tener una cara superior que dice que va a presentar adelante, en la parte que se articula con el cóndilo del temporal, ¿sí? Dice que va a ser cóncavo, no hay problema en eso. Pero su parte posterior, que articula con la cavidad glenoidea, va a ser convexo. Entonces tiene una parte cóncava anterior y una parte convexa posterior en su cara superior. Y la cara inferior que articula con el cóndilo del maxilar inferior, simplemente cóncavo. No menciona más que eso. Dice que tal vez uno de los bordes posteriores se engruesa más, el borde posterior. Bien, en cuanto a medios de unión, vamos a tener una cápsula articular y dos ligamentos laterales, que son los ligamentos principales. Y después menciona como ligamentos accesorios, que el libro menciona que dice que no hacen que, no tienen ninguna función en la articulación, simplemente están y los menciono por el hecho de por si los llegan a preguntar. Bien, vamos con la cápsula. Inserciones de la cápsula. En la parte superior, que corresponde a lo que es estas dos partes articulares del temporal, las inserciones van a ser las siguientes. Para resumir, puedo decir que va directamente en lo que es el contorno de todas estas superficies articulares. Pero para ser más específicos, porque el libro es específico, voy a decir hacia adelante, o sea, anterior, se inserta esta cápsula en el borde anterior del cóndilo del temporal. Hacia atrás se inserta en lo que es el labio anterior de la cisura de Glaser. Hacia adentro, ¿sí? Se va a insertar en la espina del efenoides, que es esta que está acá, que protuye, espina del efenoides, y lo mismo de este lado, espina del efenoides, este pincho un montón. Y hacia afuera se va a insertar en la apófisis cigomática anterior, que es esta, apófisis cigomática anterior, y parte de la raíz externa, raíz longitudinal, perdón, de la apófisis cigomática. O sea que acá.
Entonces, borde anterior del cóndilo, espina del esfenoides, labio anterior de la cisura de Glaser, tubérculo cigomático anterior y parte de la raíz longitudinal de la apófisis cigomática anterior. Esto es la parte de la inserción de arriba de la cápsula. En cuanto de la parte inferior, que va a ser en lo que es el cóndilo del maxilar inferior, menciona que va en el contorno de todo del todo el cóndilo, y dice que en la parte posterior, menciona que desciende medio centímetro más de lo que es el recubrimiento fibrocartilaginoso que tiene esta articulación en sí. La cápsula presenta dos tipos de fibras, ¿sí? Va a tener fibras cortas y fibras largas externas. Las fibras largas van a ir de un hueso a un hueso, o sea, del temporal al maxilar. Y las cortas van a ir del menisco al hueso, o del hueso al menisco, pero son cortas. Entonces, de esas fibras cortas hay una que es muy importante, que es el freno meniscal posterior, o freno menisco temporal posterior. ¿Sí? Se va a insertar en la cisura de Glaser para terminar en el borde posterior del menisco. ¿Sí? Cisura de Glaser, borde posterior del menisco. Y recordemos, se va a llamar freno meniscal posterior o freno menisco temporal posterior. Y después menciona el libro que hay otros 3 frenos que existen, pero no son tan importantes, así que no menciona tantas inserciones, y dice que puede haber. Recordemos que las fibras cortas iban del hueso o del menisco al hueso o del hueso al menisco. Entonces los otros 3 frenos son los que quedan. 2 anteriores, que son menisco temporal anterior, menisco maxilar anterior, y otro freno posterior, que es el menisco, que va del menisco al maxilar inferior. Menisco maxilar posterior, freno menisco maxilar posterior. Entonces son esos 4, donde solo es el más importante, el menisco, el freno meniscal posterior o menisco temporal posterior. Bien, eso en cuanto a las fibras de la cápsula. Vamos a los 2 ligamentos más importantes, el ligamento lateral externo y el ligamento lateral interno. Ligamento lateral externo, ¿sí? Inserciones, vamos a ver. El ligamento lateral externo se va a insertar en la... ¿Qué quilombo que estoy haciendo? Va a tener una forma triangular, ¿sí? Y va por su base insertarse en el tubérculo cigomático anterior y el borde, parte del borde externo del cóndilo del temporal, ¿sí? Y de ahí se dirige en esta dirección, hacia atrás y hacia abajo, para ir al borde externo y posterior del cuello, ¿sí? Del cóndilo de este maxilar inferior, a esta parte. Ligamento lateral interno. El ligamento lateral interno se va a insertar en la parte más interna, ¿sí? En la parte más interna de la cisura de Glaser. Recordemos que esta, por la prolongación inferior del termen timpani, se dividía en 2 cisuras, una anterior y otra posterior. Y en la anterior es que también se va a insertar, que es la cisura petroescamosa, y en la espina del esfenoides, para dirigirse, ¿sí? A la parte interna del cuello también del cóndilo del maxilar inferior. O sea que esas 3 inserciones se dirigen hacia acá. No la puedo marcar bien porque sería más o menos así la dirección que tenga. Ya dije los ligamentos. Ahora los ligamentos accesorios son 3.
vamos a tener esfeno maxilar, estilo maxilar y pterigo maxilar. Ya con esos nombres uno sabe dónde son las inserciones. Vamos con el esfeno maxilar. Repito, dice el libro, no lo digo yo. Estos 3 ligamentos accesorios no son ligamentos que ayudan en la articulación, sino como están, y por eso los menciono. Pueden ser aponeurosis de músculos que están. Entonces vamos con el esfeno maxilar. Entonces va a ir desde la espina del esfenoides, que es esta que está acá, se cayó el maxilar, hacia esta parte, que es la espina de Spix, ¿sí? Del maxilar inferior. Entonces tenemos el esfeno y es maxilar. Toma más o menos, ¿sí? Con el lápiz si me ayudo, esta dirección. Esfeno maxilar, ¿sí? Esa dirección. Después tenemos estilo maxilar. Esta sí menciona las inserciones. Va a estar en la cara externa de la apófisis estiloides, cara externa de la apófisis estiloides, muy cercano a su vértice, y va a ir de acá, se dirige al ángulo el ángulo posterior o ángulo de la mandíbula del maxilar inferior y parte de su borde posterior de la rama, por lo que la dirección va a ser esta, así. Bien, ya dijimos 2, esfeno maxilar, estilo maxilar y pterigo maxilar. Nos queda, bueno, va de la apófisis pterigoides al maxilar inferior. Bien, ¿de dónde? También menciona las inserciones. Dice, de acá, del ala interna de la apófisis pterigoides, su vértice y borde inferior de su vértice se va a dirigir el ligamento pterigo maxilar, ¿sí? Y se va a dirigir hacia al borde alveolar, la parte interna del borde alveolar, a la altura de la última muela. Acá la última muela, calculo que se la sacó el chabón que era dueño de este hueso, así que va a ir desde ahí hacia ahí, ¿sí? Más o menos, si ayudo a ver, es a la interna, ahí, más o menos esta dirección. Vamos a los movimientos que pueda tener esta articulación. Esta articulación tiene 3 movimientos, o sea, 3 grupos de movimiento. Los de descenso y elevación, que son los más comunes, y los otros 2 necesito que utilices un poco tu imaginación por el simple hecho de que, bueno, acá yo no te lo puedo hacer, pero parece que descoloco toda la mandíbula. Entonces, una de propulsión y retropulsión, es dirigir la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. No lo puedo hacer mucho con esta articulación, pero hacelo vos con tu mandíbula y hace la mandíbula hacia adelante, propulsión, y la mandíbula hacia atrás, retropulsión. Y después movimientos de lateridad, ¿sí? Como si fueras una vaca que está comiendo pasto, que es hacia los lados. Esos son los 3 movimientos o tipos de movimientos que tienen esta articulación. Bueno, eso es todo de la articulación temporomaxilar o ATM.